Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta jornada que está enmarcada dentro de la Semana de la Mediación, en la que además de las múltiples actividades que hemos estado realizando, pues ya hemos llegado al viernes, ya prácticamente le estamos poniendo punto y final a esta Semana de la Mediación. Quedaría el acto de esta tarde, que es sí, no, es un cine, es una película de cine que se hará en el Salón de Actos del Colegio de la Abogacía, pero lo que son jornadas de difusión, etcétera, pues esta sería la última de la Semana de la Mediación. Vamos a estar nosotros, bueno, os presento a Ignacio Coloma, es el secretario de la Corte de Arbitraje del Colegio de la Abogacía de Madrid. Y yo soy Gemma Martín Riaza y que pertenezco también al Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados. Entonces, al hilo de todas esas actividades que hemos estado organizando, pensamos que sería un momento muy interesante para dar a conocer un protocolo que ha aprobado la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados en recientes fechas, creo que fue el 15 de diciembre del pasado año, con lo que se denomina protocolo AMA. ICAM, le llamamos protocolo ICAM porque es el que ha incorporado el Colegio de la Abogacía de Madrid a una cláusula, y es el objeto de esta jornada, que es explicar cómo funciona la cláusula AMA, que es el acrónimo de arbitraje, mediación y arbitraje. Entonces, yo os voy a contar, os voy a hacer una pequeña introducción y vamos a ver una serie de cláusulas que ya se están manejando en el día a día en los contratos de todo tipo que están firmando, sobre todo a instancia de los letrados, y Ignacio lo que os contará es, digamos, cómo de diferente es esta cláusula AMA respecto a las que ya conocemos y ya que tienen establecidas la mayoría de las instituciones y de las cortes de arbitraje de España, porque es un paso más que entendemos que es muy interesante, por lo menos conocerlo y por lo menos saber que está ahí para ver si encaja cuando no tengamos que redactar un contrato o aconsejar a un cliente que se incluya en el contrato, porque realmente toda esta jornada que es de difusión de la mediación, celebrando el Día Europeo de la Mediación, pero entendemos que la mediación y el arbitraje pueden ir de la mano de una forma muy interesante, partiendo siempre de la base de que en realidad los letrados, los abogados, aquí seguramente como interesados en esta jornada, pues estaréis allí detrás en vuestros ordenadores, letrados, mediadores, ciudadanos, es decir, que un perfil muy variado, pero la idea es, sobre todo, es dar a conocer ese protocolo para que, tanto desde el punto de vista de los mediadores, que normalmente también compaginan la profesión de abogado, como los letrados, que son árbitros, que también seguro que están también asisten a esta jornada, incluso ciudadanos que puedan conocer esta posibilidad. ¿Por qué? Porque entendemos que en materia de resolución de conflictos extrajudiciales, los letrados en realidad son los máximos prescriptores de este tipo de formas de resolución de conflictos distintas. Es verdad que a todos en la universidad cuando estuvimos, o la mayoría, dependiendo, pero los que estamos aquí presentes con cierta edad, el tema de las formas alternativas de resolución de controversias era algo que estaba fuera de nuestro conocimiento. Algo más relativo a la ley de arbitraje, pero también la ley de arbitraje ha sufrido importantes modificaciones que le han hecho que, pues de alguna manera, podamos contar con ese sistema de resolución extrajudicial y que no sea solo el acudir a los tribunales la única prescripción que podamos hacer a nuestros clientes, porque el otro día hablábamos Ignacio y yo en el sentido de que un poco como abogados somos, igual que el médico cuando acude el paciente con una enfermedad, adaptándola al perfil y a los síntomas le prescribe una medicación, nosotros como letrados, y además en esa línea va nuestro propio código deontológico y el Estatuto General de la Abogacía, es que estamos obligados deontológicamente a prescribir la mejor solución que se ajuste más a las necesidades de nuestro cliente, que no tiene que ser siempre
y en todo caso la jurisdicción, que por supuesto está y existe un reconocimiento de nuestra Constitución del derecho al acceso a los tribunales, pero también ha hecho la jurisprudencia que las formas alternativas de resolución de controversias también son justicia, de manera que podemos analizar el conflicto o incluso podemos asesorar a nuestro cliente claramente, en este caso, de cláusulas cuando estamos redactando un contrato. En ese momento es en el que nosotros podemos ver si una cláusula de prescripción de un método alternativo podría ser interesante para los intereses de nuestro cliente respecto a pues, intentar combatir de alguna manera los defectos, entre comillas, que pueda tener la jurisdicción ordinaria, que en muchos casos se suplen con la remisión a arbitraje, pero que con el tiempo se ha visto que también combinar mediación con arbitraje puede dar unos resultados muy interesantes. Y entonces, eso es de lo que os vamos a hablar. Ratón. Disculpadme porque es muy sensible el ratón y seguro que vamos a tener dificultades. Bien, esta es la razón por la que estamos aquí, la incorporación de ese protocolo que recoge lo que vamos a denominar durante prácticamente toda la mañana cláusula AMA, es cláusula arbitraje, mediación arbitraje, y la finalidad por la que el Colegio de la Abogacía ha incorporado este protocolo es para dar seguridad a la tramitación de esos procedimientos en los que las partes han decidido incorporar el protocolo AMA y que, digamos, se sepa cuál va a ser el proceso y las partes antes de iniciar los trámites sepan qué se van a encontrar, cuáles van a ser los trámites y qué pasos se van a ir dando en la aplicación de este protocolo. Pero, con carácter previo, perdonadme porque creo que lo manejo desde aquí y lo manejo el papel, lo que hemos comentado, el papel fundamental de la abogacía en la recomendación, en el fomento y en la difusión de estas formas extrajudiciales de resolución de controversias como prescriptores y la inclusión en las cláusulas de sometimiento a arbitraje, porque en definitiva el letrado es el que acompaña al cliente en este proceso, es decir, el diseño y la incorporación de una cláusula de este tipo implica que el propio letrado ya está asumiendo la posibilidad de acompañar al cliente no solo en la redacción del contrato, sino en las posteriores vicisitudes o la aplicación de esa cláusula que recomienda a su cliente incorporar. Es algo que se está viendo en los últimos tiempos, el aumento importante en los contratos de cláusulas contractuales que someten las posibles controversias futuras que puedan tener las partes cuando realmente se llevan bien, están suscribiendo un contrato y están negociando de manera que lo que recogen en su contrato refleja realmente lo que ellos quieren, pero eso no quita que en un futuro pudiera existir un conflicto. En ese momento en el que las partes están conformes y confían la una en la otra, confían también en la inclusión de una cláusula de este tipo de sometimiento a un ADR o un método alternativo. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, si es un tema de arbitraje, pues porque saben y cuentan con que los procedimientos judiciales tienen distintas instancias, el juez no está formado en muchos aspectos cuando son unas cuestiones muy específicas, y eso Ignacio lo sabe perfectamente porque tiene una trayectoria como árbitro de muchísimos años, y hay empresas y particulares que consideran que su asunto, la resolución de su asunto debe venir por alguien que conozca en profundidad la materia que se está sometiendo en este caso a discusión o a interpretación. Entonces, cada vez es más frecuente la incorporación de cláusulas de sometimiento a distintos métodos extrajudiciales. Lo que pasa es que lo que sí que estamos viendo es que esa tendencia de incorporación está, digamos, incorporando la posibilidad de mezclar varios sistemas de resolución extrajudicial de controversias. Es lo que se ha denominado las cláusulas escalonadas o los multi-step clauses, que es la utilización del arbitraje y la mediación aprovechando las ventajas que tiene cada uno de los sistemas, que los tiene. Y cada uno de los sistemas tiene sus inconvenientes, con lo cual, si
aunamos ambas cláusulas, ambas sistemas, podemos de una parte, por ejemplo, asegurar una solución final al conflicto de una forma rápida, que es lo que nos va a dar el arbitraje. Cuando optamos por el arbitraje estamos excluyendo la jurisdicción ordinaria y estamos asegurándonos 100% que el procedimiento y la controversia y el asunto va a finalizar, para bien o para mal, mediante una resolución firme contra la que no cabe recurso, a no ser que se haya vulnerado algún derecho, etc. Pero digamos que tenemos en la mente configurado un sistema en el que más pronto que tarde se va a resolver definitivamente. Y esa es la ventaja con la que cuenta el arbitraje, pero podemos introducir la sensibilidad de una mediación en el sentido de dar la oportunidad a las partes a que, si quieren, puedan establecer y negociar y consensuar los efectos de este acuerdo. De manera que se mantiene esa sensibilidad o damos paso a la posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo, se mantengan las relaciones de las partes a futuro, que es una de las ventajas que siempre contamos en mediación, ¿no? Pues este tipo de cláusulas contractuales se han bautizado por la doctrina como la segunda generación de medios extrajudiciales de resolución de conflictos, porque combinan, como veis, un sistema heterocompositivo como es el arbitraje con un sistema autocompositivo que es el de la mediación. Es cierto que donde más extendido está este tipo de cláusulas es en los países de tradición anglosajona, y dentro de los ámbitos de los conflictos donde más se utiliza es en el ámbito de la construcción, porque normalmente son situaciones en las que se necesita una solución pronto, la que sea, pero rápida, para continuar avanzando, porque los costes de tener una obra parada, de no avanzar, de no saber si el proveedor sirve o no sirve, si la obra está bien hecha o mal hecha, significa un retraso que supone muchísimo dinero. Con lo cual, esta posibilidad normalmente en este tipo de aspectos y de conflictos se reflejan en los contratos con cláusulas de sometimiento a fórmulas extrajudiciales. Entonces, hablaríamos, por tanto, de métodos híbridos de resolución de controversia. Como sabéis, en España tenemos reguladas de forma separada la ley de arbitraje y la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Y no podemos encontrar, por más que busquemos, una regulación que aúne ambos. Pero lo que sí que es cierto es que utilizamos las cláusulas tradicionales que todos conocemos. La clásica cláusula arbitral, aquí os hemos incluido la que desde el Colegio de la Abogacía de Madrid, desde la Corte de Arbitraje, se recomienda utilizar a los letrados que quieran que sea la Corte de Arbitraje la que participe y la que lleve a cabo el procedimiento de arbitraje. Entonces sería pues, la clásica, las partes se acuerdan que toda controversia que pueda surgir se resuelva mediante el arbitraje, que se administre por la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogacía con sujeción a sus estatutos y al reglamento. Y esto es muy importante por el tema de la designación de una institución. Este es un arbitraje institucional que tenemos la seguridad y la garantía de que tenemos el proceso definido. Tenemos la norma procesal, el camino procesal lo tenemos marcado con los estatutos y con el reglamento. Porque establecer con buena voluntad una cláusula arbitral que no remita a una institución concreta es un arbitraje que, como Ignacio sabe perfectamente, genera muchos problemas y puede dar lugar a cláusulas patológicas que dejen que las partes es que han querido adelantar y solucionar el problema y lo que han generado es un problema más importante porque no se sabe ni quién va a administrar el arbitraje, ni quién lo va a hacer, ni de qué forma lo va a hacer, ¿vale? Luego tenemos la cláusula de remisión a mediación, que es también la que recomendamos desde el propio Centro de Resolución de Conflictos, la clásica que se está incluyendo, pues habitualmente, por ejemplo, la utilizamos en temas de familia, cuando se regulan los acuerdos en familia y las partes han llegado a ese acuerdo de la ruptura de la pareja, pues incluyen normalmente una cláusula de sometimiento a mediación, de manera que si tuvieran conflictos posteriores, como la mediación les ha ido bien, deciden que van a intentar
llegar a una mediación en el caso de que surja un conflicto relativo a lo que han acordado. Entonces, se acuerda que todas las desavenencias se resuelven antes de acudir al arbitraje o a cualquier otro procedimiento a través del Centro de Resolución de Conflictos de Mediacam, y también se establece una mediación institucional en la que también sabemos a quién nos tenemos que dirigir para pedir la mediación, quién se va a ocupar de gestionar ese proyecto, esa solicitud y cómo va a funcionar el procedimiento. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí, para lo que estamos en realidad, Ignacio y yo, es para hablaros de las cláusulas combinadas, las híbridas, que no está desarrollado, pero que están perfectamente admitidas porque están dentro del principio de autonomía de la voluntad de las partes, al igual que el uso de la mediación y el uso del arbitraje está perfectamente recogido, o sea, está perfectamente dentro de la facultad de disposición de las partes. También lo está la posibilidad de combinar varias de estos sistemas de resolución de conflictos. Entonces, ¿qué hacemos cuando incluimos cláusulas combinadas? Tenemos dos tipos, que las vamos a denominar cláusula MED-ART, que es mediación y arbitraje, y luego hablaremos de la cláusula ART-MED, que es primero arbitraje y después mediación. Luego lo vamos a ver. Entonces, en mediación y arbitraje, ¿qué significa? Pues es resolver el conflicto en dos pasos y utilizando las ventajas que creemos que tienen las dos instituciones. De forma que en la práctica lo que ocurre es que primero las partes intentan resolver la disputa en mediación. Si no se llega a una solución sobre los puntos de discrepancia, entonces se somete a mediación. Entonces, arbitraje. Esta cláusula surge en los años 70, surge originariamente para la resolución en Francia de un conflicto muy importante que había de una huelga, y la concepción original consiste en que sea la misma persona la que primero actúa como mediador y si las partes no llegan a un acuerdo, digamos, desempeña el papel del árbitro. Lo que ocurre es que en nuestro derecho, la ley de arbitraje establece expresamente que, salvo pacto en contrario, o sea, de nuevo volvemos a tener el principio de autonomía de la voluntad, la persona, la ley de arbitraje que regula los motivos de recusación de un árbitro es que, salvo acuerdo de las partes, el árbitro no podrá intervenir como mediador en el mismo conflicto en el que ha intervenido previamente. De manera que la razón de ser de esta precisión que hace el legislador, porque valora negativamente el hecho de que la misma persona que ha intervenido en mediación y que ha tenido contacto con las partes luego sea la que, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo, sea la que tenga que decidir en poner punto final en el tema. ¿Qué ocurre? Que esta cláusula pues realmente tiene inconvenientes. Es verdad que partimos del principio de autonomía de la voluntad y que hay instituciones que utilizan este tipo, sobre todo fuera de España, ese perfil porque consideran que quizá el mediador, después árbitro, va a tener la misma capacidad de abstracción de lo que ha conocido en mediación, como se le puede pedir, por ejemplo, a un juez cuando se declaran nulas determinadas pruebas que no las tiene que tener en cuenta y, sin embargo, las ha conocido. Lo que pasa es que pues, han anulado, se han declarado que no estaban correctamente obtenidas y, prescindiendo de esas pruebas, tiene que dictar sentencia. Entonces, los que, digamos, están a favor de que pudiera ser la misma persona consideran que tendría que hacer el mismo proceso. Pero también es cierto que con la misma persona árbitro, primero mediador y luego árbitro, se puede cuestionar la imparcialidad del árbitro después cuando vaya a sentarse a dictar el laudo. E incluso algunos analizan el hecho de que pudiera obtener incluso judicialmente la anulación del laudo, aun sabiendo que lo han pactado las partes, pero que pudiera cuestionarse esa imparcialidad. Y también tenemos el inconveniente, el punto débil de que si yo como mediador sé que si no me pongo de acuerdo, al final el mismo mediador va a ser el árbitro, a lo mejor pues no doy toda la información que se pueda necesitar o no, digamos, hago todo lo posible para llegar a un acuerdo y
restrinjo esa posibilidad ante el miedo de que si no llego a un acuerdo, no por mi culpa, a lo mejor por la de la otra parte, finalmente el árbitro sepa determinadas cosas que a mí no me interesa que pudiera saber, ¿vale? Entonces, esos puntos débiles hacen que esa validez de esta cláusula se cuestione y con el tiempo se han ido introduciendo una serie de modificaciones a esta cláusula, modificaciones que van desde el cambio del orden, que es el que vamos a ver, arbitraje primero, mediación después, o la introducción de dos personas distintas. En primer lugar, se somete a mediación y si no se llega a un acuerdo, entonces ya estoy acotando, o sea, ya estoy limitando el acceso a la jurisdicción de forma voluntaria, que eso se permite perfectamente, y sé que el asunto se va a resolver en arbitraje de forma definitiva. De manera que, como son dos personas, tengo dos figuras, dos personales, tengo un mediador y tengo un árbitro y son personas distintas, digamos que se superan las dificultades que podemos encontrar en la versión pura del arbitraje de la cláusula MED-AR. Este método, la ventaja que se ve es proporcionar la oportunidad de alcanzar acuerdos y que los acuerdos que alcancen ya no van a ser necesarios someterlos a arbitraje y lo no resuelto el árbitro podrá resolver. Y además pues se ve o se entiende por parte de la doctrina que el hecho de saber que va a haber alguien que va a resolver, pero además en un tiempo muy corto, hace que las partes puedan hacer el esfuerzo de la mediación. No es el clásico de, bueno, estamos en mediación, llego a un acuerdo, luego ya me demandarás y cuando me demandes pues ya veré yo lo que hago, si me defiendo o no me defiendo, etcétera. Sino que como ya sé que en un plazo muy corto se va a resolver y lo va a resolver un tercero, a lo mejor hago el esfuerzo de intentar llegar al acuerdo. De hecho, esta cláusula la tenemos en la propia página también del Colegio de la Abogacía, esta cláusula de forma de arbitraje. Las partes acuerdan que toda controversia se resuelva primero por mediación y si no ha sido resuelta a través de la mediación dentro de los 45 días siguientes a la fecha, pues ya va a ser resuelta definitivamente por arbitraje en derecho, que va a ser administrado por la Corte de Arbitraje del colegio. Quiero decir con esto que siempre tendemos, o nuestra recomendación desde luego es que sean tanto mediación como arbitraje y más arbitrajes institucionales, porque sabemos cómo va a funcionar el proceso y sabemos cuáles van a ser los pasos que se van a llevar, ¿vale? Después tenemos la cláusula arbitraje-mediación, ¿vale? Que es como el reverso de la cláusula anterior. ¿Qué ocurre con este proceso? Que lo que ocurre es que el arbitraje se presenta, el arbitraje se tramita en su integridad, se practican las pruebas, se hacen todos los trámites necesarios y ¿qué ocurre? Que el árbitro ya sabe, o sea, el árbitro redacta un laudo absolutamente confidencial y cuando lo tiene dictado remite, remite a las partes a un intento de mediación. ¿Con conocimiento del laudo? No, el laudo es confidencial, nadie sabe lo que ha decidido el árbitro, pero se da la oportunidad de, aún así, aunque ya está todo tramitado, las partes ya saben sus puntos débiles, sus puntos fuertes, porque ya se ha llevado a cabo el arbitraje y se les remite para que puedan llegar a un acuerdo. Si llegan a un acuerdo, será lo que ellos acuerden, por supuesto, incluso se le puede pedir que se homologue a través de un laudo y sería un laudo consensuado. Si no llegan a un acuerdo, entonces sí que se hace público el laudo y tiene todos los efectos de cualquier arbitraje. El inconveniente que tiene esta cláusula, pues es el inconveniente que tiene que practicarse todo el procedimiento de arbitraje, o sea, se celebra todo el arbitraje, y además en la versión pura tiene el inconveniente adicional de que es el mismo. El árbitro después es mediador. Entonces, ¿hasta qué punto una persona que ya sabe cómo se va a resolver y sabe qué ha considerado probado y qué no, pueda
ayudar de alguna manera a las partes a que lleguen a un acuerdo, o su imparcialidad y su neutralidad pues se va a ver un poco, digamos, puesta en entredicho, no por las partes que todavía no lo saben, pero sí en la propia actitud a la hora de animar a las partes a que lleguen a un acuerdo, ¿vale? Entonces ya a partir de aquí, pues sí, Perdón, una pregunta. Sí. Yo no había visto la cláusula esta que da un arbitraje y pasa mediación, donde en cualquier momento el arbitraje puede derivar en mediación. Esa otra cláusula, no esperando a que finalice el procedimiento de arbitraje. Efectivamente. El tribunal arbitral puede, con cláusula o sin cláusula, pero, Ahí con estamos, cláusula, claro. pero puede interrumpir el procedimiento y que las partes vayan a mediación. Por supuesto, claro que sí. Si aquí de lo que estamos hablando es de la introducción de un tipo de cláusula que hace que las partes estén vinculadas a un proceso concreto. No lo conocía, porque después de un auto arbitral que no sea público, está firmado, pues parecería un poco contrario a la labor normal de los árbitros derivar a mediación. Sí, pero si lo han pactado en la cláusula, lo que esa es la razón de ser de esta cláusula. Incluso aunque no se haya pactado, puede surgir sobre la marcha, es decir, que se desarrolla un arbitraje, el árbitro llega a una conclusión, pero a lo mejor considera que no es, aunque sea la más ajustada a derecho, no es la, por así decirlo, más justa y equitativa, y puede tratar de que las partes alcancen, mediando él, otra solución distinta a la que quizá él ha llegado en el propio. Pero lo que me ha chocado más es decir o entender yo que ya está ultimado el laudo. Eso me parece. Sí, pero no está raro que firmado ni bendecido, lo tiene preparado. Que hay último laudo, que es el trabajo mayor que tiene Sí. que hacer, y después de tener el laudo, que no podría ni cobrarlo, lo deriva a mediación. Pero vamos, es un comentario personal. Hombre, cobrarlo sí, quiero decir que las partes saben en este tipo de cláusulas que el arbitraje se practica completo, porque eso es uno de los inconvenientes que se pueden ver, en el que se practica todo. Se puede hacer en cualquier momento, eso también. Eso es, sí, sí. Certificarse, No hace falta una cláusula. explicado, pues va a ser muy extraño que se dé opinión, ¿no? Pero ¿en qué caso se utiliza esta cláusula? Porque parece que la lógica del sentido común nos marca más lo primero que has explicado tú, ¿no? Claro, por eso ni siquiera os he puesto una cláusula, porque no es una cláusula que le vemos más inconvenientes que ventajas, pues si al final hay que practicar todo el arbitraje, hay que practicar las pruebas con todo el coste, se dicta el laudo, aunque no se firma, por supuesto, porque no es el laudo del asunto, es un laudo confidencial que tiene solo el árbitro y luego se deriva a mediación. Si llegan a un acuerdo, ese laudo nunca ha existido. Es un sistema, o sea, lo explicamos para que veáis cómo de estos sistemas que tienen sus inconvenientes hemos pasado a esta cláusula AMA, que es la que creemos que cubre todos los inconvenientes y mejora cualquier cláusula mediación, arbitraje, arbitraje, mediación. ¿Qué sería la de mediación? ¿Arbitraje? No, arbitraje, mediación, arbitraje. Y que continúa Ignacio para contar. De forma mucho menos brillante de que lo ha hecho Gemma. Como veréis, este es un método que realmente no tiene mucha difusión. Realmente aparece en el año 2014, es las Cortes de Arbitraje de Mediación y las Cortes de Arbitraje y de Mediación de Singapur la que establece en ese año 2014 un protocolo arbitraje-mediación-arbitraje. Y es un método que permite que, iniciado el arbitraje y constituido el tribunal arbitral, se intente una mediación institucionalizada, es decir, por la institución de mediación. Y si no se llega a un acuerdo total o parcial, el arbitraje va a continuar. Si ha habido un acuerdo total, pues tiene efectos de laudo y es un laudo que es ejecutable. Y si no se ha conseguido un acuerdo total, va a continuar el arbitraje para resolver aquellas cuestiones que no han podido ser objeto de resolución de tal manera que la cuestión quedaría resuelta definitivamente. En este sistema se eliminan los riesgos. No sé si me estoy perdiendo con... He cambiado.
se eliminan los riesgos que explicaba Gemma que pueden suceder en las otras cláusulas de medicina, arbitraje, mediación, en que el mediador y el árbitro es la misma persona. Aquí son dos personas distintas, la que es el mediador y la que es el árbitro, con lo cual esto garantiza tanto la imparcialidad de uno y otro como la confidencialidad, es decir, que no se filtren a la mediación datos obtenidos en el arbitraje o viceversa. Y también evita las dilaciones que pueden suponer una cláusula de mediación y arbitraje del paso de la mediación al arbitraje. En este caso, el tribunal arbitral está ya establecido de antemano y están tabuladas las fases y cómo se va a seguir todo el procedimiento, cómo se va a iniciar la mediación y cuándo se va a acabar la mediación y cuándo se retoma el arbitraje. Y entendemos que con esto se da mucha seguridad a los intervinientes. También este sistema o este protocolo también viene siendo utilizado por la Cámara de Comercio de Austria, que también lo ha establecido. Las ventajas, como decimos, es que... No estoy sin estar. Es que no van a ver lo que estamos viendo nosotros. Pues, ¿Así está bien? Bueno, estábamos, yo iba a iniciar en el tema de las ventajas, pero no sé si estamos en Vale, las ventajas todavía o no. no estamos en las Nos ventajas. pasamos ahí. Elimina los potenciales. Yo creo que este es, ¿no? No, antes. Antes. Bueno, eliminar sí los riesgos, sí. Aquí, Vale. Ahí estás, ¿no? sí. Bueno, esto es lo que me parece que ahí estamos en otro lado. No es que estás para atrás, tienes que ir para adelante. Se supone que aquella pantalla lo ven los que están en remoto y esta la veis vosotros. Y yo lo que por poca experiencia me sé manejar por... Esta es la que tienes que ir. No. Más adelante. Aquí, elimina los potenciales riesgos. ¿Lo podéis poner a pantalla completa? Vale. Ahí estamos. Pues, aunque esto ya lo hemos comentado, pues efectivamente se eliminan los posibles riesgos que denotan las otras dos tipos de cláusula, en cuanto que sí que se garantiza la imparcialidad y la confidencialidad. También elimina los posibles riesgos de dilación que se producen, que se pueden producir del paso de una fase, sea mediación, sea arbitraje, a la otra, a la de arbitraje o mediación. Y una de las características también es que, no sé si ya me he vuelto a perder o no, bajo el todo. Bueno, la necesidad de coordinación entre las dos instituciones, la de mediación y la de arbitraje. Es que yo no sé si me estoy perdiendo todo el rato. Aquí tenemos otro. Sí, porque
a distinto. Paso, ¿lo ves? ¿O lo ves primero? No, estamos aquí, sí. En este caso no hay dilación porque el árbitro está preparado para cuando termine la mediación. Y además siempre se prevé un plazo máximo para intentar la mediación. En el caso, como veremos, en el caso del protocolo del ICAM, este plazo es un máximo de 4 semanas que puede prorrogarse en su caso si fuera necesario. Pero no hay tiempos muertos, veréis que se va un paso detrás de otro inexorablemente y no se produce ningún tipo de dilación, incluso que puede ser provocado por las propias partes. Se nota que yo no he preparado el PowerPoint, ni que lo vale. ¿Paso? Sí, porque esto ya lo hemos dicho, que son personas distintas. Y la verdad que sí, que resulta que es un sistema muy recomendable y que las instituciones lo regulen a través de un protocolo para dar seguridad a las partes y que no haya duda de cómo se desarrolla este sistema. Y por otra parte es conveniente, y esto es un papel importante de los abogados, que sepan redactar este tipo de cláusulas. Es decir, evitar, como ha dicho antes Gemma, incurrir en una cláusula patológica que puede provocar que ni puedas ir al método alternativo de resolución de conflictos, ni te puedas ir a la jurisdicción porque te planteen una declinatoria diciendo que es que te has sometido a otro método de resolución de conflictos y que la cláusula realmente no te permita a través de implementar ese método. Y también es importante la coordinación entre la institución de arbitraje y de mediación, porque facilita la transición entre las fases del procedimiento y evita problemas de dilaciones, como hemos dicho, en dicha transición. En España, efectivamente, la mayoría, si no todas las instituciones arbitrales más representativas, están contemplando las cláusulas sobre todo de mediación y arbitraje. Y a nivel internacional ocurre lo mismo. Y lo cual pone de manifiesto la importancia de estas cláusulas. Sin embargo, es curioso que, por lo que nosotros hemos visto, en España ninguna institución arbitral, salvo ahora el Colegio de Abogados, ha regulado un protocolo para las cláusulas de arbitraje, mediación y arbitraje. Y que entendemos que cuya implantación resulta muy necesaria. Porque, como hemos visto, resuelve los inconvenientes que plantean las cláusulas de mediación y arbitraje de mediación y que, desde luego, puede ser un sistema más eficiente y más atractivo, sobre todo para la resolución de conflictos entre empresas, de cara, sobre todo, a permitir conservar después las relaciones entre las partes. Lo cual suele ser muy difícil cuando en lo que se enmarcan las partes es en un largo proceso judicial para resolver tal conflicto. Repetimos aquí que efectivamente que eliminan los riesgos inherentes a las cláusulas puras de mediación, arbitraje y arbitraje-mediación, en el sentido de que se garantiza la imparcialidad y la confidencialidad, dado que no es la misma persona el mediador y el árbitro, y insistimos también en el evitar la dilación en el desarrollo de este proceso de mediación, arbitraje o arbitraje-mediación, dando una gran seguridad jurídica. La verdad que
también lo ha comentado Gemma, la necesidad de saber asesorar el abogado a sus clientes sobre la conveniencia de introducción de este tipo de cláusulas, en particular la que estamos hablando ahora de arbitraje, mediación y arbitraje. Es el abogado el que debe analizar y valorar si por el tipo de contrato o convenio que se está formalizando conviene la introducción de este tipo de cláusulas. Yo siempre he pensado que el arbitraje o la mediación a lo mejor no valen para cualquier cosa. No valen para cualquier cosa, incluso la introducción de una cláusula de arbitraje, de mediación o una cláusula mixta puede ser o dificultar la resolución de una controversia. Y esto es algo que deben de valorar muy seriamente los abogados, para lo cual siempre sería necesario que tuviesen conocimiento de estos métodos alternativos de resolución de conflictos para ser unos correctos prescriptores de tales métodos. Porque si no se puede dar lugar a introducir convenios que contemplen un método alternativo de resolución de conflictos que realmente no sean idóneos para el negocio del que se está tratando, y lo único que se cause es un mayor perjuicio. La cláusula que se propone, la cláusula de arbitraje, mediación y arbitraje, veréis que el primer párrafo es exactamente la transcripción de la cláusula recomendada de sometimiento a arbitraje. Que las partes acuerdan que toda controversia que pueda surgir respecto al presente contrato se resuelva mediante arbitraje administrado por la Corte de Arbitraje del Colegio de la Abogacía de Madrid con sujeción a sus estatutos y el reglamento de procedimiento. Eso está claro. Y se añade, en el caso de ir a la cláusula escalonada de arbitraje, mediación, arbitraje, que las partes acuerdan que una vez iniciado el arbitraje se sometan todas o parte de las cuestiones controvertidas a mediación administrada por Media y CAM, de acuerdo con sus normas de funcionamiento. Los acuerdos que se alcancen durante el procedimiento de mediación se remiten al tribunal arbitral, el cual, si lo solicitan las partes, dictará el laudo recogiendo tales acuerdos, prosiguiéndose en su caso el arbitraje respecto a aquellas cuestiones que no hubieran sido resueltas en mediación. Esta es la cláusula que recomienda Corte de Arbitraje y Mediacam como cláusula escalonada de arbitraje, mediación y arbitraje. Pero para la implementación de esta cláusula, lo que ha hecho el colegio es aprobar un protocolo AMA y CAM, así denominado, que es la forma en que se implementa la aplicación de este convenio. Y en principio se aplica a todos los... que me he ido. Sí, que se aplica a todas las controversias sometidas a la Corte de Arbitraje en virtud de esta misma cláusula o de otra que también se haya pactado, arbitraje, mediación, arbitraje, o cuando las partes inician un arbitraje, pues deciden también utilizar, seguir el procedimiento establecido en el protocolo AMA y CAM. Empieza, en este protocolo se prevé que quien pretenda iniciar el arbitraje en virtud de una cláusula AMA debe hacer una solicitud de arbitraje de acuerdo con lo previsto en el reglamento de la Corte de Arbitraje, donde se detalla cuáles son los requisitos que debe reunir la solicitud de arbitraje, que están establecidos, me parece que lo recordar en el artículo 6 del reglamento, donde se establece la serie de menciones y documentos que hay que aportar para hacer esa solicitud de arbitraje. A continuación, una vez recibida, si efectivamente deriva de un convenio AMA, el secretario de la Corte de Arbitraje tiene que comunicar, informar en un plazo que se ha establecido, 4 días laborables, a partir del inicio del arbitraje o en ese mismo plazo, desde que las partes hayan acordado someter la controversia en virtud de este protocolo, lo tiene que comunicar a Mediacam. Mediacam tiene que saber desde el inicio que se ha iniciado un procedimiento en base a esta cláusula. Y evidentemente para ello le envía la copia de la solicitud de arbitraje a Mediacam.
El tribunal arbitral que se constituye una vez que se ha formulado la solicitud de arbitraje y se ha contestado a la solicitud de arbitraje, una vez que tiene la solicitud, ahí está la solicitud y la contestación, se constituye el tribunal arbitral, que puede ser colegiado o unipersonal, y lo que hace, lo primero que tiene que hacer el árbitro o árbitros es suspender el arbitraje y notificar, en este caso al secretario de la Corte, que la controversia, o toda o parte de ella, se va a someter a la mediación de Mediacam. Entiendo que en esa fase las partes ya pueden, de acuerdo con el tribunal arbitral, delimitar qué cuestiones se van a someter a mediación. Porque si hay acuerdo de las partes ya de sometemos solo esto o sometemos todo, bueno, pues ya el tribunal así lo hará constar en la comunicación que se haga. El secretario de la Corte tiene que remitir el expediente con todos los documentos que se han presentado a Mediacam, y el cual lo recibe y tiene que comunicar cuándo inicia el procedimiento de mediación de acuerdo con sus estatutos y protocolos. Esta mediación, como veis, se tiene que finalizar en un plazo de 4 semanas, desde la fecha de inicio del proceso de mediación, que es el acta de la sesión constitutiva, y a menos que solicite, de acuerdo con el secretario de la Corte, que se amplíe el plazo, atendidas las circunstancias y la naturaleza de las cuestiones sometidas a mediación. El procedimiento arbitral, evidentemente, permanece suspendido hasta que el secretario de la Corte notifique al tribunal arbitral que la conclusión del procedimiento de mediación. En el caso de que la controversia no pueda resolverse total o parcialmente por mediación en el plazo que se haya acordado para que tenga lugar, Mediacam tiene que notificar al secretario de la Corte el resultado de la mediación. Si la controversia no se puede resolver total o parcialmente por mediación, pues el secretario de la Corte lo notifica al tribunal arbitral el resultado, reanudándose desde dicha notificación el procedimiento arbitral para la resolución de la controversia o de las partes de la controversia que no se hayan podido alcanzar un acuerdo en el procedimiento de mediación, y se prosigue el procedimiento arbitral conforme al reglamento de arbitraje del ICAM, si bien las partes pueden solicitar que, si se ha llegado a un acuerdo parcial, que el tribunal arbitral recoja en un laudo por acuerdo de las partes lo acordado en la mediación. Y si se llega a un acuerdo total a través de la mediación, Mediacam lo notifica al secretario de la Corte para que las partes aporten al tribunal arbitral el referido acuerdo. Y las partes igualmente aquí pueden solicitar que el tribunal arbitral lo formalice ese acuerdo como laudo por acuerdo de las partes o el archivo del procedimiento arbitral. ¿Qué ocurre? Que dependiendo del tipo de acuerdos, pues les puede interesar, es decir, si ese acuerdo ya ha agotado sus efectos, pues seguramente lo que pidan sea el archivo del procedimiento, pero si el acuerdo es un acuerdo que requiere cumplimiento en el tiempo, pues probablemente a las partes les interese que el tribunal arbitral dicte un laudo por acuerdo de las partes que les va a permitir que, en caso de que alguna de las partes incumpla lo acordado, ejecutarlo e ir a una ejecución como si fuese una ejecución de títulos judiciales, es decir, en este caso una ejecución de título arbitral, y se siga un procedimiento de ejecución ante el juzgado de primera instancia que corresponda. Aquí está previsto pues, que la parte que solicita el arbitraje es la que tiene que pagar de inicio la tasa de admisión. La tasa de admisión en la Corte de Arbitraje es de 350 euros, que incluso después se deduce la parte que le ha hecho ese pago de tasa de admisión, después lo deduce de la previsión de fondos que se le solicite, y deben, en relación a la cuestión que se somete inicialmente a arbitraje, las partes tienen que hacer la previsión de fondos que se lo solicite la Corte
para el arbitraje. Y en lo referente a la mediación, también Mediaicam le solicitará los derechos que le correspondan de acuerdo con sus propias normas que resulten de aplicación. Evidentemente, si se resuelve la cuestión por mediación, la Corte de Arbitrajes pasará a la liquidación de provisión de fondos. Los costes serán mínimos y la consecuencia será que devolverá la provisión que no se ha utilizado. Y esto es, vamos, lo que os puedo contar sobre este protocolo que, como veis, lleva poco menos de un mes en pie. Todavía no tenemos ninguna experiencia de que se haya solicitado un arbitraje en base a una cláusula de este tipo. Que, como digo, en las demás instituciones que funcionan en España, no conozco ninguna, corrígeme, que hayan establecido un protocolo para la tramitación de cláusulas de arbitraje, mediación, arbitraje. Y esto creo que os puedo contar un poco a transicones. ¿Qué casos sería conveniente recomendar esta fórmula? Que es dentro de nuestra especialidad civil mercantil, supongo, Sí. ¿no? Creo que es la que va conducida al arbitraje, ¿no? ¿Qué casos se ven más en el arbitraje, que funciona mejor el arbitraje? ¿Qué asuntos? La especialidad. Vamos a ver, para mí normalmente tienen que ser asuntos de cierta entidad. Nosotros hemos tenido la experiencia, perdonadme porque estoy fatal, hemos tenido la siguiente experiencia. Cuando la ley de arbitraje de arrendamientos del 94 previó la posibilidad de resolver los conflictos por arbitraje, recibimos una solicitud de arbitraje, alguien que estaba muy ufano de que era de los primeros que había emitido una cláusula arbitraria en el contrato de arrendamiento, y lo que hacía era que hacía la solicitud de arbitraje porque había habido una demora de 2 meses en el pago del arriendo. Bueno, pues la cláusula arbitral lo que preveía era que era un arbitraje por tribunal arbitral, y claro, cuando nosotros le dijimos lo que eso le suponía, es decir, que tenía que pagar a los árbitros y que tenía que pagar derechos de corte, y en función aunque fuese tomando como cuantía la renta anual, pero había que pagar 3 árbitros, no 1, y era por un retraso de 2 meses en el pago de la renta. Claro, cuando se lo explicamos, el señor desistió del arbitraje y maldijo haber sometido aquel contrato de arbitraje. Por eso digo que normalmente yo entiendo que este tipo de cláusulas son cuando contratos suscritos entre empresas y con un cierto calado y en función de la propia naturaleza del acuerdo y de la relación que pueda existir entre las partes. No, desde luego, meterlo en cualquier contrato puede ser ocasionar distorsiones como la que os estoy comentando. Sobre todo, por eso insistimos tanto, el hecho de que si se mete una cláusula que esté bien, o sea, plantear o pensar que un tema de arrendamientos se ha de resolver por un tribunal arbitral implica el nombramiento de 3 árbitros, con lo cual no es un coste muy elevado. O sea, por eso hay que estar formados como abogados en dónde estamos remitiendo, cuáles son los estatutos de funcionamiento, y por ejemplo los de la Corte de Arbitraje del Colegio establece que normalmente es un único árbitro el que resuelve, con lo cual ahí en ese momento de esa cláusula es por hacerla así a lo mejor más solemne, etcétera, habla de tribunal arbitral sin saber que tribunal arbitral significa más de 1, de 3, y esto quiere decir que el sometimiento de arbitraje o incluir una de estas cláusulas, desde luego es interesante desde el momento en que queramos que la resolución del conflicto tenga las ventajas de un arbitraje. ¿Por qué? Porque a instancia única no vamos a estar esperando 15 años a que se sepa si había una obligación de suministrar o no suministrar unos bienes, etcétera,
Y sabemos que en un tiempo razonable las resoluciones en la Corte de Arbitraje se están resolviendo en un plazo de 2 meses, 3 meses, más Depende o menos. del tipo de asunto. No, hay algunos Pero los arbitrajes incluso que complejos. duran un año, pero son arbitrajes de gran complejidad y con una prueba complejísima. Es Efectivamente. decir, normalmente lo que más demora el desarrollo del arbitraje es cuando hay una prueba compleja, cuando hay periciales, que se tienen que realizar y que necesitan un cierto tiempo para realizarse. Pero en esto que estamos hablando sobre la conveniencia de acudir a estos métodos alternativos, lo que sí yo recomiendo fervientemente es que en la medida de lo posible se vaya a un arbitraje institucional. ¿Por qué? Porque te da un marco de seguridad jurídica absoluta. Es decir, por el hecho simplemente de someterte al arbitraje de tal institución, estás incorporando a ese convenio los estatutos y el reglamento de esa institución. Forma parte de ello, porque así lo prevé, me parece, es el artículo 4 de la ley de arbitraje, que por el hecho de someterte a una institución arbitral, estás incorporando a tu convenio arbitral eso, el reglamento y el reglamento de procedimiento. Con lo cual, si no has puesto si el arbitraje va a ser de un árbitro o va a ser de 3, si va a ser de derecho o va a ser de equidad, si va a ser en Madrid o va a ser en Ginebra, si el idioma va a ser el español o el euskera, todo eso está solucionado en el reglamento de la institución. Con lo cual te va a evitar un montón de problemas. Problemas que normalmente sí los tienes en un arbitraje ad hoc. Arbitraje por arbitraje ad hoc es arbitraje a medida, es decir, para el caso específico. O si vas a un arbitraje ad hoc o en el convenio arbitral lo prevés todo, o puedes tener un problema para implementar después el arbitraje. O cuando hablo de arbitraje, estamos hablando de cláusulas escalonadas, me da igual, puede ser arbitraje, mediación y arbitraje. Imaginaros una cláusula de arbitraje, mediación y arbitraje donde no intervienen instituciones arbitrales, sino que no hay ni siquiera previsto el nombramiento de árbitro. Entonces, primero de todo te tienes que ir al Tribunal Superior de Justicia, a la Sala de lo Civil y Penal, a solicitar que te nombren un árbitro. Un árbitro que, si es una cláusula escalonada, lo primero que tendrá que hacer es pararlo y decir, y someter la mediación. Pero ¿quién es el mediador si no sabe determinar quién? Tenemos un problema. Volviendo a la cláusula AMA, esta que ya he tenido una explicación sobre el protocolo, la primera vez que oí hablar de la cláusula AMA era, como has mencionado, en base a la novedad que había significado que la Corte de Singapur produjese. Y la verdad es que simplificaron mucho la justificación, diciendo que en el fondo lo que se quería es, debido al desarrollo menor que tiene la ejecución de los acuerdos de mediación frente a la ejecución de los lados debido al convenio de Nueva York, pues que se había añadido esto pendiente de que, como había llegado a un acuerdo de la mediación, se convertía a través del tribunal arbitral en un laudo arbitral, entonces pasaba a ser ejecutable en cualquier país signatario y todas estas cosas. Y entonces la pregunta es, si saliese adelante el convenio de Nueva York, el convenio de Singapur sobre mediación, y se aceptase que el acuerdo de mediación pues tendría la misma entidad que un laudo arbitral, quizás este AMA perdería fuerza. Porque cuando lo escuché, nació, dirigido, exclusivamente, pero dirigido. El problema es que los acuerdos de mediación, pues también hay que ejecutarlos en un país extranjero o en otro sitio. Entonces, bueno, han llegado a un acuerdo, pero ¿cómo lo ejecutamos? Si es el otro sitio. Entonces vamos a crear una nueva fase, que es la fase de arbitraje, devolver el acuerdo de mediación al tribunal arbitral, el tribunal arbitral que haga el laudo idéntico a lo que haga. Sí, recogiendo lo que se ha acordado, efectivamente, pero esa es finalidad. Pero si no hay acuerdo de la mediación, pues tienes ya... No, yo lo que te preguntaba por debatir, por hablar del convenio de Singapur, que como no está parado, todavía no sabemos si la Unión Europea... Pues no, pero no es el convenio, sino es el que convenio sobre ejecución de acuerdos de mediación.
Es lo que estoy Primero hablando. habría que reformar la ley de mediación en España. Quiero decir que por Es un mucho que... acuerdo internacional. España tenía la ley de mediación y firmó el acuerdo de Nueva York. Pero no se sé, ratificó. como no se le ve a escritura pública, un acuerdo de mediación no tiene... Eso digo, pero el de laudos árbitros tampoco tenía antes, hasta que se firmó el convenio de Nueva York. Y hasta que Y se España reformó la lo ley. firmó. Pues, los De de arbitraje. Singapur, los designó, allí no, se firmó el convenio de Singapur, que es que le dio fuerza de ejecución internacional a los laudos arbitrales. Pero a nivel nacional se Yo tuvo estoy que hablando de un convenio modificar. internacional. O sea, Igual, perdona, porque me estoy perdiendo. ¿De Singapur o de Nueva York? estoy diciendo la pregunta El de Nueva York es para ejecución de laudos. El convenio de Nueva York para ejecución de laudos. Y la idea detrás del convenio de Singapur, según tengo entendido, y he leído bastante, pues es hacer lo mismo que Nueva York para los acuerdos de mediación, es a convertirlos en ejecutables en el extranjero para todos los países signatarios de un acuerdo que nació creyendo que iba a tener el mismo éxito que Nueva Pero York, de momento que no lo ha tenido. que no lo ha Bueno, tenido. ya hay 44 signatarios y hay 11 ratificaciones, o sea que está en vigor. No, pero si ahora la pregunta es muy sencilla. Si crees que el objetivo básico de AMA es exclusivamente aportar una capacidad de ejecución del acuerdo de mediación internacional o si te veías otra ventaja. No, vamos a ver, porque como yo creo que esto sí lo he dicho, si el acuerdo que se obtiene en mediación se consuma en sí mismo, las partes ya no tienen interés en que el tribunal arbitral les dicte un laudo por acuerdo de las partes recogiendo ese acuerdo, porque si era que te reclamaba, yo que sé, 100.000 euros y hemos llegado a un acuerdo de que te pago 75.000 y aquí está, y pagado y cumplido, evidentemente las partes ya no tienen interés en que el tribunal arbitral dicte un laudo recogiendo ese acuerdo que ya se ha agotado y se ha cumplido. Otra cosa es que el acuerdo no se haya agotado y cumplido. Entonces, como es un acuerdo de mediación, como dice Gemma, para darle fuerza ejecutiva tendrías que elevarlo a escritura pública. En ese caso, las partes pueden plantearse, bueno, lo hacemos al margen del tribunal arbitral, lo elevamos a escritura pública, o bien le pedimos al tribunal arbitral que este mismo acuerdo lo recoja en un laudo por acuerdo de las partes del artículo 36 de la Ley de Arbitraje Española, en cuyo caso es un laudo que es ejecutable en cualquier parte del mundo. Por eso digo pero es que eso ya es las partes las que tienen que ver la conveniencia o no de... nosotros hemos estado, precisamente, uno de los temas que hemos estado planteándonos es convertir acuerdos de mediación en laudos, cuando se llega a un acuerdo de mediación, en laudos por acuerdo de las partes, para facilitar en su caso la ejecución y hacerlo a un coste casi simbólico. Y un laudo que además tendrían las partes que suscribir un convenio para pedirle al propio mediador que convertirlo en árbitro y que convierta ese acuerdo de mediación que se ha alcanzado con su intervención en un laudo por acuerdo de las partes para permitir la ejecución directa. Yo tengo experiencia por casualidades de que he tenido que ir a exigir cumplimiento de acuerdos de mediación que se han alcanzado en Medicam. Y normalmente lo que hemos hecho es iniciar un procedimiento monitorio, porque eran simplemente reclamaciones de cantidad, por un acuerdo de mediación, pero cuando falla te obliga ya a iniciar un procedimiento, la demanda de ejecución por si no ha atendido el requerimiento de pago, se archiva el procedimiento monitorio y tienes que iniciar un nuevo procedimiento. Es decir, si tienes en verde un acuerdo de mediación que puedes implementar, como digo, su ejecución a través de un procedimiento monitorio, tienes ese acuerdo de mediación, lo has convertido en un laudo por acuerdo de las partes, directamente puedes ir a la ejecución del laudo a través de un procedimiento de ejecución. Pero entonces, si con el acuerdo de mediación puedo también ejecutarlo pasando por la elevación a escritura pública, ¿qué diferencia entonces tengo de que sea ejecutable de una manera y de otra? Pues ahí será una cuestión que las partes evalúen y a lo mejor es una cuestión de costo. Simplemente, si las partes están de acuerdo y lo elevan a escritura pública, bueno, pues lo elevan a escritura pública. Si le cuesta más elevarlo a escritura pública que el árbitro, que normalmente será árbitro, no tribunal arbitral,
le reconvierta ese acuerdo en un laudo para acuerdo de las partes, pues a lo Claro, mejor es que es lo que entiendo. Sí, ya es pero una la cuestión Y en la práctica económica. también lo que nos va marcando es que las partes en un convenio, en un acuerdo de mediación que acuerdan, valga la redundancia, elevar la escritura pública, los notarios, como no podría ser de otra manera, porque la ley no es flexible en ese sentido, exige que acudan los dos. Entonces, en muchas Sí. ocasiones dicen, sí, estamos de acuerdo, pero Pero llega el no van. momento de ir a la notaría y uno de ellos no van. Con lo cual, ahí estás con un acuerdo de mediación, pero que no se ha podido elevar a público porque una parte no ha comparecido, mientras que si lo haces dentro del mismo proceso, las partes comunican, el árbitro dicta el laudo y ya no hay que Muy buena acudir idea. a... Sí, las dos, efectivamente, o sea, lo entiendo perfectamente, pero puestos a que no decidan ir al laudo arbitral para que sea ejecutiva el acuerdo de mediación, el riesgo que hay que una de las dos partes no vaya al notario también existiría en esa última fase de de este proceso. Si una de las partes ya ha llegado a un acuerdo y considera que, bueno, ya hemos llegado a un acuerdo, ¿para qué llevarlo a escritura pública o para qué llevarlo? No, ¿Qué porque está haríamos en dentro el del mismo protocolo tiempo? ABA. Es que lo que ha explicado Ignacio no se agota en el acuerdo, porque Vale. una vez que se ha llegado a un acuerdo, se traslada y entonces el tribunal arbitral les requerirá para decir, señores, hay un acuerdo, ¿qué quieren que haga Vale, con este vale, acuerdo? ahí me Y faltaba. ellos dirán, pues con esto es suficiente, no es necesario, desistimos, archive o continuamos y que se convierta en un y laudo. tienen que solicitarlo, es decir, aquí está previsto lo que decía, en el caso de que se llegue a un acuerdo a través de mediación, medican notificar estas circunstancias, secretario de la Corte de Arbitraje, para que las partes aporten al tribunal el referido acuerdo. Las partes solicitarán al tribunal que formalice el acuerdo como un laudo arbitral por acá, o el archivo del procedimiento arbitral. Claro, pero ahí me refería yo para la ejecución. Las partes tienen esa posibilidad, o archiven porque considero que voy a ir a escritura pública, por No, ejemplo, o porque se o haya porque ya no agotado, quiero o porque más, ya o se porque, haya bueno, cumplido. no, sí, pero con lo del cumplido de la ya lo sabemos. Está ejecutado por sí mismo. Pero cuando es en el tiempo, dilatado en el tiempo, ese archivo en ese caso sería o porque quiero, ya está, que se quede aquí la historia, o porque en lugar de continuar el laudo arbitral, continúa la escritura Claro, lo que dice pública. Ignacio, lo que a ellos les parezca mejor. Entonces, dentro del momento en el que se le requiere para que aporte o diga, si no, pues tendrá que decir que se archive, bueno, pues ahí ya se sabe Y los cuáles van a ser motivos las consecuencias de si luego la otra parte no Pero quiere elevar. fijaros que es curioso que con la ley del 88 de arbitraje era obligatoria la protocolización notarial del laudo y si no se protocolizaba pues no se podía ejecutar. Este requisito se convierte en algo voluntario en la ley del 2003, pero ya para ejecutar un laudo, aunque no esté protocolizado, no hay ningún obstáculo mientras tú aportes el convenio arbitral, el laudo y el justificante de haber notificado ese laudo, sobre todo a la otra parte contra la que vas a dirigir la ejecución. Y sin embargo, en la mediación no se le da ese mismo valor al acuerdo de mediación, que quizá no tenga sentido, porque ¿qué ocurre? Que si yo, imaginaros que no se exige y yo llevo el acuerdo de mediación, que estará suscrito por las partes y por el mediador, lo presento como título ejecutivo y ¿qué me pueden alegar? ¿Que es falsa la firma de una de las partes o el contenido o que se ha manipulado? O... Yo creo que es complicado. Pero tiene que modificar el legislado, lo que pasa es que como tenemos lo que, digamos que al hilo de lo que tú planteas, ¿para qué es recomendable esta cláusula? O sea, nosotros damos a conocer este protocolo para primero que se sepa que existe al hilo de todas el resto de las cláusulas que están y que va a estar en la página web para prescribirlo cuando sea necesario. ¿Cuándo podría ser? Pues en cualquier situación en la que tú veas en las que las partes podrían tienen buena relación, se tiene que mantener esa relación a futuro, digamos, pues no sé, hablamos de contratos de franquicia y franquiciados, o con sociedades, suministros que va a continuar, relaciones de partes que en teoría
si todo va bien, debería funcionar y se ha producido un conflicto puntual, que tengas la seguridad de que se va a solucionar rápido y que lo pueden solucionar las partes. Si lo pueden solucionar las partes, nos quedaríamos en una mediación como tal, y además le das el plus de que siendo una mediación, si se convierte después en un laudo, pues ya tiene fuerza ejecutiva y todo lo demás. ¿Que consideras que no se llega a un acuerdo porque ese conflicto da lugar a que se rompan las relaciones, etcétera? Pues tienes una sentencia, o sea, un laudo en un tiempo razonable y no tienes que ir a un procedimiento judicial para la reclamación, para que se defina si tienes razón, si no lo tienes, etcétera. Entonces, lo que vemos es que aúna, digamos, o intenta solventar los problemas que todos vemos que puede tener el arbitraje suelto, en la mediación suelta, incluso las cláusulas de mediación arbitraje-mediación que se quedan cortas en lo que pretendemos en definitiva, que es que el asunto se quede resuelto y que además intervengan dos personas distintas y los plazos sean muy cortos. Sí. No es un poco la Una persona, desde luego, sí que una misma persona. Yo, dentro de las posibilidades que habéis explicado de primero mediación, primero arbitraje y el AMA, ¿no? A mí lo que se me ocurre es que primero vamos a mediación y luego, si no hay acuerdo, pues vamos al arbitraje. Vamos, mi sentido común me hace evitar esto y pienso, no sé si me equivoco, es alguna, lo traslado como pregunta, que si primero se inicia arbitraje, si se utiliza el AMA, sería porque a lo mejor son en casos en los que se necesita determinar de una manera más técnica y es más difícil que un mediador determine el objeto o los puntos para resolver el acuerdo. Y a lo mejor se necesite una institución más técnica, incluso con peritos, lo que acaba de comentar usted, ¿no? Técnicos a cualquier nivel para que determine el objeto que se va a dirimir y que luego se pueda ir a mediación. Es lo que se me ocurre. Que sea más complejo. En el sentido de determinar perfectamente el objeto de controversia. Sí. Cuando a lo mejor sea más técnico, más difícil. Que, vamos a ver, en el escrito, como se inicia con el escrito de solicitud de arbitraje, en el escrito de solicitud de arbitraje ya tienes que contar cuál es el objeto de controversia y de qué deriva. Sí. Y qué es lo que pretendes conseguir a través del procedimiento. Sí, como una demanda. Sí. No es una demanda, es algo mucho más reducido y simple, es decir, es identificar a las partes contra quien se dirige, cuál es el negocio del que deriva la controversia, que existe en ese negocio, existe un convenio arbitral que atribuye la competencia, en este caso a la Corte de Arbitraje del colegio, que es lo que estamos hablando, y hacer mención a, si no se ha previsto, por ejemplo, el número de árbitros, pues decir que la parte que haga la solicitud diga que considera que este arbitraje debe resolverse por un solo árbitro, que debe hacerse en tal idioma, que debe hacerse en tal lugar y que la cuantía de sus pretensiones es tanta y que lo que pretende es conseguir lo que sea. Es decir, que pues, si fuese una reclamación de cantidad, el pago de esta cantidad. Pero no cuenta más. De esa solicitud de arbitraje se da traslado a la otra parte y la otra parte la contesta y pone, bueno, sobre todo en lo que puede discrepar es en el tema de la controversia, de cómo esté descrita, e incluso puede anunciar su intención de reconvenir, porque ella considera que existe otra controversia que también hay que resolver en el propio procedimiento, en cuyo caso a su vez se le da traslado de ese anuncio de reconvención a la parte solicitante para que también la pueda contestar. De tal manera que cuando se ha producido, se han realizado ese trámite de solicitud, contestación a la solicitud o anuncio de reconvención en su caso y contestación al anuncio de reconvención, está delimitado el objeto del arbitraje. Ya se sabe qué se quiere discutir en ese procedimiento. A continuación lo que se hace es nombrar el árbitro o tribunal arbitral.
si en el convenio está previsto que sea de 3 árbitros y un método específico de designación por cada parte. Si no, todo está en el reglamento como se haría, y si es un único árbitro, pues se les da opción a las partes para que se pongan de acuerdo en la designación, y si no, lo nombra la Corte. ¿El coste va por parte del solicitante No, o el coste el coste del porque desarrollo del el arbitraje? coste en todas las instituciones arbitrales se reparte entre las dos partes. Sí, otra cosa después, eso no prejuzga el pronunciamiento que pueda hacer después el árbitro en el laudo sobre costas, pero lo que van son dos partes que acuden a que se les preste un servicio, y la institución arbitral lo que solicita a las partes es el pago de ese coste por mitad. Y le pide una provisión que le dé para cubrir, en función de la cuantía de las pretensiones, que le dé para cubrir los honorarios del árbitro o árbitro y los derechos de la propia corte, ¿vale? Incluso en esa presión no se suele calcular el coste de pruebas, porque no se sabe qué va a ser, y sí se advierte que el coste de las pruebas correrá de cuenta de quien las solicite, sin perjuicio siempre del pronunciamiento que hagan los árbitros sobre costos. Pero por eso digo que una vez delimitado lo que va a ser la controversia y ya nombrado el árbitro o tribunal arbitral, es cuando, si hay un convenio AMA, se para el arbitraje y se remite, en nuestro caso, a Mediacam. A Mediacam, donde en un plazo de 4 semanas... No se han desarrollado las pruebas, no se ha No se ha hecho solamente nada, es simplemente se ha delimitado el objeto de controversia, lo que va a ser, lo que se va a discutir en el procedimiento. Entonces, cada parte habrá manifestado ya su posición frente a la controversia, pero no se ha hecho nada más. Entonces, y luego en mediación se puede incluir cualquier objeto que se nos ocurra por el camino. Perdonar que os interrumpa, pero cuando se pueda, hay 2 intervenciones en el chat que quiero trasladaros antes de que se acabe el tiempo, ¿vale? Vale. Respondemos. En mediación, realmente, si las partes están de acuerdo, podrían hablar de... Lo que pasa es que ya está... pero como es que el tendrá que tribunal ser arbitral, algo de acuerdo, relacionado claro, con esto. O sea, no algo que no tiene nada que ver, porque para eso entonces tendría que haber reconvenido. Pero bueno, si las partes al final son libres de decidir, si los dos están de acuerdo, pues además de esto es que no me has pagado el vencimiento de no sé cuánto o algo. como es el tribunal arbitral quien lo traslada, se supone que el tribunal arbitral, a la vista de ello, le ha de hacer. Esto es lo que se va, por lo que hemos visto de sus posiciones, lo que hay que someter a mediación es esto. A lo mejor en ese momento las partes decimos, pero también queremos esto otro. Pero si lo dice una sola parte, no irá a ninguna parte, pero si ambas partes en ese momento dicen también que nos metan esto otro, pues yo no veo inconveniente en que así sea. Pero yo eso lo vería en mediación. A mí es que se me estaba ocurriendo también esa pregunta. En mediación ya sabemos, sí, tenemos delimitado el objeto, pero puede surgir. Entonces, habría que iniciar otro protocolo, otro arbitraje, otro protocolo AMA, o se podría incluir en este, aunque el objeto inicial Si las partes, vamos a ver, si las partes están de acuerdo, dentro ya de mediación, quiero decir que esto está descubierto en mediación. Sí, pero si las partes están de acuerdo, lo pueden someter incluso como en 2 procedimientos distintos de mediación. Es decir, bueno, un procedimiento para lo que estamos discutiendo en el procedimiento de arbitraje y otro procedimiento de mediación para tratar esta cuestión. Yo no sé si van a desconectar, porque por contestar. Por favor, Esther. Sí, hay una compañera que dice, ya sabemos que el tema de empresas familiares, los ADR son muy beneficiosos. ¿Qué pensáis de la incorporación de esta cláusula en cualquiera de sus formas al protocolo familiar? Y hay otro compañero también que quiere saber qué opináis del arbitraje de equidad. Bueno, contesto yo primero. A mí me parece una cláusula, es un poco lo que comentábamos aquí en la consulta o la pregunta que decían, ¿cuándo lo recomendáis? Pues por ejemplo en el tema del protocolo familiar, para mí es muy importante el intento de la mediación, que las partes están condenadas, entre comillas, a continuar la relación, a seguir en contacto, a tirar para adelante con una empresa familiar, y todo lo que pueda solucionarse a través de mediación, pues
es una solución estupenda, pero a la vez también hay que tomar decisiones y hay que avanzar. Entonces, si con esta cláusula lo que evitamos es un enfrentamiento en los tribunales con recursos sucesivos, porque lo que se resuelva, si finalmente no hay acuerdo de mediación, lo va a resolver el árbitro, va a ser más rápido y yo creo que va a ser más interesante para los intereses de la empresa familiar, porque un problema de empresa familiar dilatado en el tiempo durante 5, 6, 7, 8 años, pues lo único que genera es más problemas dentro de la empresa familiar, porque todo el mundo cree que tiene derecho a ciertas cosas y todavía no hay nadie que haya dicho tú tienes la razón y tú no. Mientras que en el arbitraje la ventaja es que para bien o para mal, como decía antes, la disputa se resuelve en una sola instancia, con un solo criterio y sin derecho a ir a instancias superiores, con lo cual esta cláusula a mí me parece que encaja como un guante en el tema de los protocolos familiares. Y... En cuanto al arbitraje de equidad, bueno, el arbitraje de equidad conocido en su día como el de amigables componedores, es el arbitraje donde el árbitro resuelve según su leal saber y entender. Entonces, en función de la materia que quieras, de la controversia que quieras resolver, pues puede ser idóneo o puede no ser idóneo. Y a lo mejor un arbitraje de equidad es idóneo para resolver, yo qué sé, pues un conflicto que ha surgido sobre una avería que ha surgido en un coche que me he comprado de segunda mano y que si era persistente o no era persistente, a lo mejor se le puede encargar un arbitraje a un perito experto en automoción, que no tiene que ser, que puede ser lego en derecho y que seguramente, conforme a su leal saber y entender, podrá más fácilmente resolver si efectivamente esa avería preexistía o no preexistía o se ha podido causar después. Pero por eso digo, pero si sometemos otro tipo de conflictos, yo qué sé, me ocurre, de impugnación de acuerdos sociales, pues someterlo a un arbitraje de equidad, pues aunque sea de equidad, seguramente el árbitro se va a ver obligado a contemplar determinadas normas de la ley de sociedades de capital si quiere hacer un laudo que sea razonable. Por eso digo que en función del tipo de controversia, incluso del árbitro que se considere idóneo para resolverlo, que no tiene por qué ser un jurista, que es, pues puede que el arbitraje de equidad sea adecuado. Pero vamos, en mi experiencia, siempre que me he encontrado con una convenio arbitral que sometía la controversia al arbitraje de equidad, la consecuencia ha sido, si era una materia de cierta complejidad, que los árbitros no podían, es decir, y así lo decían, que aunque sea de equidad, no podemos perder de vista que el artículo tal del Código Civil dice esto y o que la ley de sociedades de capital establece con toda claridad esto otro. Con lo cual, aunque oficialmente no fuera de derecho, pero como es conforme a su leal saber y entender, y su leal saber y entender le hace conocer normas jurídicas, pues es muy posible que acabe resolviendo en función de lo que le indican las normas que considera aplicables. Y es más, y ya si queréis con esto terminamos, es que el propio legislador ha cambiado el criterio con respecto a la antigua regulación y el arbitraje de equidad ha quedado de una manera muy residual porque daba muchos problemas a la hora de ejecutar en los tribunales los laudos de equidad y resultaba más complicado. Entonces, como se trata de que el arbitraje sea una respuesta a un procedimiento judicial con la aplicación de las normas, pues el legislador, claro, no quiero decir que sea acertado o no, pero desde luego va por esa vía. Que solo se permite, solo cabe el arbitraje de equidad cuando las partes expresamente lo han autorizado. Si no hay una autorización expresa de las partes, el arbitraje no puede ser de equidad, tiene que ser necesariamente de derecho. Y normalmente todas las instituciones de arbitrales establecen que, salvo acto expreso en contrario, el arbitraje es de derecho. Bueno, pues muy bien, pues muchísimas gracias y nada, os invitamos a que podáis acceder al
a la página web del colegio, tenéis ahí todas las cláusulas y cualquier duda que os pueda surgir, pues a vuestra disposición está.